Tú quieras, Antonio. Queridos, queridas popcultistas, aquí estamos de nuevo para un nuevo programa de Popcult. Seguimos con la investigación en el territorio de Capo-Lucita Roja con Silviano Carrasco. Hola, Silviano. Encantado de estar aquí, como siempre. Y los que hayáis oído nuestro programa precedente, sabéis por dónde nos hemos metido en los vericuetos de las interpretaciones, versiones, revisiones, reciclajes, desconstrucciones, inversiones, parodias, pastiches, etcétera, de Caperucita Roja. Y los que no habéis escuchado el primer capítulo, creo que sería indicado que lo hicierais ahora mismo. Sí. Me parece a mí, porque creo que vamos a hablar de esos elementos y si no, pues a lo mejor estaréis un poquito perdidos. Como en Mulholland Drive convendría que seguir desde el principio, pero yo creo que este es un poco más modular. Es decir, podríais seguir lo que vamos a hablar el segundo, pero os recomendamos ver el primero. Sí, porque no os vais a enterar de nada. Entonces, habíamos hablado, Silviano, nos comentabas precisamente cómo habías empezado tu investigación en torno a la figura de Caperucita Roja y lo habías llevado desde sus planteamientos, digamos, clásicos y de sus distintas versiones folclóricas hasta la primera iteración que a ti te pareció interesante, que era la de Neil Gaiman. La de Gaiman en el 90, ¿no? Con Sandman, que también es muy pop, ¿no? Bueno, también era muy pop en La compañía de los lobos, ¿no? Pero había que empezar en un punto y, como decíamos, no queríamos retrotraernos al chamanismo, ni al neolítico, ni a los romanos. Entonces, bueno, el segundo, digamos, punto que me pareció interesante era un salto de 10 años, pues dije, bueno, vamos a ir manejando décadas, ¿no? O casi 10 años, y ese 1999, donde se rueda una película en anime, ¿vale? Esto es anime, que se llama Jinro, ¿vale? Jinro, lo tengo por aquí apuntado porque lo diré. El director es de estos japoneses, Hiroyuki Okiura, ¿vale? Yo soy incapaz, lo siento, de retener los nombres coreanos y japoneses, ¿vale? Y este señor rodó una película que está directamente relacionada con Caperucita Roja. La génesis de Jinro es súper compleja, o está basada en unas novelas. Esto Antonio se lo trillará y hará un artículo más adelante seguramente, pero yo no me atrevo a leer. Es una trilogía de novelas que son adaptadas y algunas de ellas son adaptadas a películas con actores reales. Y Jinro es, no sé si recuerdo si la segunda o la tercera, que es adaptada en forma de anime, ¿vale? Porque al autor le interesa adaptarlo en anime. Luego veremos por qué. Está escrito por Mamoru Oshii, el Esto es. de Ghost in the Shell, evidentemente. Esto es, efectivamente. Entonces, yo creo que para que el espectador o el oyente se haga una idea de qué va esto de Jinro, les podemos intentar proyectar el tráiler con la esperanza de que no nos lo tumben por copyright, ¿no? ¿Que no funciona? Pues cortaremos esta parte y seguimos analizando Jinro y aludiremos al tráiler. ¿Que funciona? Pues os veis el tráiler ahora mismo. Si te parece bien, Antonio, yo lo comparto aquí, ¿no? No sé si lo estás viendo. Sí. Vale, pues vamos a ello. Vamos a poner el tráiler de la peli, ¿vale? Está en inglés, eso sí, pero bueno, os vamos traduciendo, ¿vale? La música es espectacular, simplemente. Se llevó el premio del Festival de Berlín. Muy rápidamente, lo primero que nos presenta la película es Caperucita huyendo, ¿no? Con las gotas. Dice, érase una vez una niña que no había visto a su madre en 7 años. Luego veremos por qué esto es relevante. La música la letra es inventada, es de un idioma que no existe. Yo la primera vez que lo oí perfecta y claramente, de forma indistinguible, Shemet, Alugaru, o sea, una combinación de inglés y francés, pero no, eso mi oído lo creo, ¿vale? La letra no dice nada en concreto. Aquí está el crédito a Oshii, evocando precisamente Sí, Ghost in the Shell. esto es. Es un manga que curiosamente también es Kerberos Panzer Cop, con la Sí, referencia a Cerbero, ¿no? A la esto es. criatura mítica. Luego lo veremos, pero sí, Kerberos Panzer Corps es el título de la unidad especial en la que se gira la trama alrededor del este, ¿vale? De camino a casa de su madre se encontró un lobo. ¿Y qué nos están representando? Un Tokio distópico, no futurista, sino alternativo. Luego comentamos más en detalle esto.
Y el lobo le preguntó si tomaría el camino de las agujas, ¿no? De los pinchos, o el camino de los pinchos o el camino de las agujas, ¿no? Y aquí nos muestran escenas de rebelión urbana, porque como veremos, no es un futuro, es un Japón post Segunda Guerra Mundial, en la cual los nazis han ganado la Segunda Guerra Mundial, Japón está ocupado por Alemania y hay un montón de revueltas en las calles, ¿vale? Entonces, para reprimir estas revueltas se crea un cuerpo especial de policía que se llama el Kerberos Panzerkorps. O sea, Kerberos, ¿no? El perro mitológico, Panzer, acorazado, y Cop, policía. Aquí podéis ver la vestimenta, ¿no? Como van ataviados, la unidad de Kerberos Panzerkorps, que evoca clarísimamente, tú lo habrás visto inmediatamente, Antonio, el casco nazi y las ametralladoras, las MG-42 nazis, o sea, son nazis clarísimamente hasta arriba. Cuando le dijo que tomaría el camino, no sé si ha dicho las agujas o los pinchos, ¿no? El lobo se apresuró por otro camino y devoró a la madre de la niña. Y aquí nos han presentado los dos protagonistas de la película. No quiero desarrollar mucho por si nos cortan esto luego, pero hablaremos de esto. Y el chico le pregunta a la chica, así que ¿qué le pasó a la niña que tomó el camino de las agujas? Sobre todo que no estoy, yo no oigo el sonido, Silviano, o sea que creo que está grabando sin el sonido. Entonces pasamos y hacemos otra cosa si quieres. Vale. Porque si tú no estás oyendo, no, es una pena. Vamos a hacer una cosa, lo voy a grabar yo, ¿vale? Lo grabo yo en mi ordenador, me grabo la pantalla, lo hacemos así, no nos va a llevar mucho, lo hacemos rápido, yo creo que estos son 10 minutos, me lo guardo y ya está, ¿vale? ¿Y entonces qué hago yo ahora? Nada, simplemente tú estás ahí, ¿vale? Y yo sigo grabando ahora, sí. Sí, pero un segundo. Bueno, esto, no, da igual, puedes parar la grabación, ¿vale? Vamos a echar para... Bueno, y entonces podemos aquí proyectar ya, ¿no? Este es nuestro siguiente paso después de Sandman, ¿no? Jinro, anime de 1999, dirigido por Hiroyuki Okiura, que es una adaptación, tú esto te lo sabes mejor que yo, Antonio, ¿no? De un famoso escritor, cuéntalo tú. No, bueno, el guionista, ¿no? Es la adaptación de una parte de la trilogía de el autor Kerberos Panzerkorps. Sí, de Kerberos Panzerkorps, con referencia múltiple, ya también de reciclaje desde el propio título a la mitología clásica, con el con Cerbero, el guardián, ¿no? El animal psicopompo, ¿no? que lleva a los muertos al territorio de los muertos, con la referencia a la Wehrmacht con las Panzer y a la referencia a lo que habían sido también los disturbios enormes del Japón de los años 60-70, que fue uno de los epicentros de la revuelta juvenil, estudiantil, etcétera, etcétera, y con unos enfrentamientos muy fuertes entre la extrema izquierda y una policía juzgada en grandes casos como muy heredera del fascismo, ¿no? Que siempre se olvida el papel fundamental de Japón en la ideología fascista y la evolución, ¿no? Que para los niños que estáis oyendo esto, Japón era parte del eje, ¿vale? No ha sido lo bueno siempre. O sea, que ahora se están reclamando unas islas a los rusos. Ahí lo dejo. Sí. Bueno, entonces, esto es el manga de Kerberos Panzerkorps del 88, empezado en el 88 hasta el 2000, de Mamoru Oshii, que conocéis sin duda por una obra a la que habrá que dedicar inevitablemente algún pop cult, aunque es un gran lío de cabeza, Ghost in the Shell, ¿no? El mítico anime del su anime, manga, anime y peli con Scarlett Johansson. Tenemos que tocar los tres de palos. todo, ahí hubo de todo. Pues es entonces esta obra de Mamoru Oshii la que es adaptado por Hiroyuki Okiura, que también fue animador principal de grandes hitos del anime, como fue Akira, etcétera, etcétera. Esto es. A ver, queríamos proyectaros el tráiler, pero por problemas técnicos y de copyright no podremos. Es una pasada, ¿vale? Buscad el tráiler, está en YouTube, si ponéis tráiler Jinro
añadís Bandai, ¿vale? Ved el trailer en inglés, en YouTube lo podéis encontrar en francés, lo podéis encontrar en inglés, lo podéis encontrar en japonés. El doblaje español es el peor, curiosamente. Y mira que yo soy un defensor de los doblajes cuando están bien hechos, pero la entonación de la niña de que habla en el tráiler no es buena. En inglés, sin embargo, si tú lo oyes en japonés, aunque no sepas japonés, percibes que el tono de la dobladora en inglés es el mismo. Y entonces el tráiler evoca muchísimas de las cosas que serán interesantes que vamos a analizar ahora de la peli, y además en el tráiler podéis oír la música, que Antonio la ha oído, no sé si coincides conmigo, pero me parece una auténtica pasada. O sea, la música le da los tonos emocionales que necesita el anime, ¿vale? Bueno, os voy a hacer un resumen muy, muy rápido del argumento. La peli es Sí, súper porque a compleja. priori estamos muy lejos de Caperucita Roja. Sí, sí, sí. La peli es muy compleja e incluso el resumen que os voy a hacer va a obviar muchas cosas, pero bueno, para eso tenéis la peli para ir a verosla, ¿vale? Aunque vemos la Caperucita en la portada. Aquí está ella de fondo, sí. Entonces, bueno, se llevó el premio del Festival de Cannes, me parece que teníamos en el 99, o sea, es una obra, no es una chorrada, es una obra muy poética y muy buena, ¿vale? El argumento es el siguiente, es una realidad alternativa distópica en la cual el eje gana la Segunda Guerra Mundial. Y Japón está, bueno, pues dominada por la ideología fascista, por los alemanes, y los japoneses por el eje, ¿no? Los mismos disturbios que ha evocado Antonio se producen, pero ahora no son en el contexto de izquierdas contra derechas, sino de luchadores por la libertad y tiranía fascista, ¿no? Entonces, para reprimir estas revueltas post Segunda Guerra Mundial, el gobierno crea una unidad especial de élite de policía armada, que es el Kerberos Panzerkorps, ¿no? Pues eso, Korps policía, Panzer es acorazado en alemán y Kerberos es el perro, ¿no? Y entonces son unidades especiales encargadas de luchar, digamos, en situaciones extremas. Lo usan para reprimir a los manifestantes en las calles y para usar, por ejemplo, en alcantarillas. Entonces, como veis aquí, el uniforme evoca clarísimamente el casco nazi, y cuando el uniforme se enciende, estos ojos que están aquí en rojos en realidad se iluminan de forma amarilla total, que es otro guiño, yo creo, muy claro al lobo y a los lobos de la peli en compañía de lobos. Si habéis visto la peli del 84 que evocamos, por eso decíamos en el episodio anterior, los lobos tienen los ojos amarillos pintados en la animación de la peli del 84. Y en el Sandman sí que es el rojo del... Sandman era en rojo, o sea, puedes echar un segundo atrás, ¿no? Tenemos aquí, en Sandman es los ojos rojos del lobo, pero en la peli de Company of Wolves son amarillos, ¿no? Y en Jinro los ojos del casco son amarillos. Bueno, ¿qué tiene que ver toda esta movida con Caperucita Roja? Pues la peli de Jinro empieza cuando esta policía especial está persiguiendo a unos manifestantes, y te cuentan que los manifestantes usan como correos para pasarse entre ellos bombas e información, etcétera, a niñas a las que llaman Caperucitas Rojas, porque llevan su zurrón, y en la cestita lo que llaman niñas son el satchel, o sea, la bomba de cuerda que explota, ¿no? Y las niñas van vestidas de rojo y tal, ¿no? Entonces, en un asalto enorme en las alcantarillas, el protagonista de la historia, que es un chaval joven que se llama Fusé, se encuentra una de estas niñas y la arrincona contra una pared, y la niña saca la bomba y echa mano a la anilla, y a punto de querer explotar, él le dice para, y le dice ¿por qué lo haces? Entonces todo el mundo, sus compañeros se quedan alucinados y le dicen dispara, mátala, mátala, y él es incapaz de disparar. La niña tira de la anilla y vuela por los aires, y él se salva de milagro porque un compañero suyo lo empuja, ¿no? Y amortigua parte de la explosión. Vale, siguiente capítulo. Pues claro, este chaval lo llaman a filas, ¿no? Y le dicen que queda suspendido y tendrá que hacer una rehabilitación, primero física porque se queda en el hospital después del bombazo, y después psicológica de por qué no ha obedecido la orden de disparar a la niña, ¿no? Entonces él, intentando, digamos, sanar las heridas psicológicas, se va a ver la tumba de la niña. Niña, es una adolescente, ¿vale? Es Caperucita Roja. Y en la tumba, en el cementerio, se encuentra con la que dice ser la hermana de la muchacha suicida, ¿no? Y la hermana le cuenta al protagonista Fusé que ella se llama Kei, y que había llevado para dejar en la tumba de su hermana el libro de Caperucita Roja, que era el libro favorito de su hermana. Y aquí tenemos el enlace con la historia de Caperucita Roja. Entonces lo que sigue es una imbricación complejísima, en lo cual esperamos una inversión del cuento, ¿vale? Ella le regala la copia a Fusé, ya digo, de Caperucita Roja, y la copia es clarísimamente el cuento de los hermanos Grimm, porque tenemos escrito en alemán Rotkäppchen. Kep es capa, Käppchen es el diminutivo capita, y Rot, como podéis imaginar, es roja, ¿no? Es capita roja, es Caperucita Roja, que es el título de Caperucita Roja en alemán, de los hermanos Grimm. Y entonces podemos ver cómo ellos poco a poco se empiezan a ir haciendo amigos, ¿no? Porque hablan de un millón de cosas, ¿no? Mientras él hace su rehabilitación y le vuelven a entrenar, etcétera, ¿no? Y poco a poco está clarísimo que se van enamorando, ¿no?
y al mismo tiempo se van enamorando, él va leyendo el libro y va evocando con la voz de ella, que ella es la narradora del cuento, la historia de Caperucita Roja. Y Jinro nos cuenta, en realidad, no la versión de los hermanos Grimm, sino los episodios que hemos evocado en el episodio anterior, de la niña tenía un traje de hierro que se tuvo que quitar frotándoselo, tuvo que elegir entre el camino de las agujas y el camino de los pinchos. El lobo acudió antes y devoró a la madre porque va buscando a la madre. Y una de las cosas interesantes que nos cuenta Jinro es que la niña no había visto a su madre en 7 años. Y esto la gente dice, bueno, ¿por qué 7? ¿No? Pues 7 es un número mágico, como todos los primos y tal. 7 años, según Pilar, nuestra querida Pilar, que es Pilar García Carcedo de nuestro grupo de investigación también, ella tiene un libro, va a publicar sobre esto. Al parecer en Francia las niñas, cuando tenían 7 años, las mandaban de aprendices, de costurera, y realizaban un aprendizaje que duraba otros 7 años. Hasta que no tenían 14 años no volvían a su casa. Por eso la niña no ha visto a su madre en 7 años. No le permiten volver hasta que no es una pasada de aprendiza a costurera, ¿no? Y eso evoca también las famosas agujas, ¿no? Y que la aguja representa el trabajo manual destinado a las mujeres, y por eso ella prefiere los alfileres, porque dice que los alfileres se divierte más con ellos, porque los alfileres sirven para trabarse el pelo, y es decir, recogerse el pelo y divertirse, mientras que las agujas son muy duras porque representan el trabajo de la costura. Bueno, entonces Jinro conoce muy bien su material fuente y lo utiliza muy bien, ¿vale? Lo siguiente que nos enseña la historia es que, para nuestra gran sorpresa, Kay, la chica, está trabajando para la organización política rival de los kerberos Panzerkopf, es decir, para lo que se llama la Policía Metropolitana, que es una especie del servicio de contraespionaje e inteligencia. Entonces, la Policía Metropolitana quiere, desacreditar y destruir y hacer que desaparezcan los kerberos Panzerkopf, y para eso está utilizando a la chica para conseguir información de Fusei, ¿vale? Entonces, en ese momento creemos que estamos asistiendo a una inversión del cuento, donde la seductora es ella, que es la chica, que es Caperucita Roja, y el engañado, ¿no? el seducido es él, que en principio pues, debería ser, porque es el chico, el lobo, ¿no? La trama prosigue, hay un montón Bueno, de y subtramas. porque es de la Wolf Brigade, sobre todo. Sí, a ver, él es... Bueno, esto es muy interesante. Jinro no lo hemos dicho, pero significa literalmente hombre lobo, ¿vale? O sea, lobo hombre. Entonces, en principio los kerberos Panzerkopf son perros, y la idea, o sea, no es ni siquiera una metáfora, es una catacresis, ¿no? Es el perro de presa que utiliza el gobierno para reprimir a los manifestantes, ¿no? Entonces, de pronto empezamos a aprender un montón de cosas. Al parecer, se rumorea que hay una unidad secreta, misteriosa y mítica, que nadie está seguro si existe, que se llama el Jinro Wolf Brigade, que es una especie de unidad oculta dentro de los kerberos Panzerkopf que se ocupa de la contrainteligencia, ¿vale? Y entonces, bueno, seguimos asistiendo al amor, a la historia de amor entre ellos, ¿no? En un momento dado, ella le propone a él que huyan de la ciudad y se marchen. Entonces, tú en ese momento sabes perfectamente que ella está intentando salvarle y salvarse a sí misma, ¿no? Es decir, vámonos de esto y nos libramos. Y él se niega, dice que tiene una obligación y tal. Entonces, en ese momento pensamos que el ingenuo es él. Pero en el momento revelación, digamos, clave de la película, nos damos cuenta de que lo que hemos existido durante todo el rato no es una historia de amor y tal, sino una inversión de la inversión. Y al final de la película nos revelan que en realidad él, Fusei, spoiler alert, forma parte de la brigada Jinro, de la brigada del lobo, dentro de Kerberos Panzerkopf. Y lo que han hecho es, desde un primer momento, fingir el famoso accidente, el que él no dispara, es decir, él sí habría disparado, pero le han instruido para no hacerlo, para atraer a la famosa muchacha y para tender una trampa a los que creían que les tendían una trampa, ¿vale? Entonces, en el penúltimo acto de la película, donde ellos creen tenderse una trampa, lo que hacen es masacrar a todos los rebeldes y la policía metropolitana, es decir, al contraespionaje. Y el encargado de matarlos a todos es el propio protagonista, y en ese momento tienen a la chica prisionera. Sus compañeros le visten la armadura, y al ponerle la armadura acorazada, él amartilla la ametralladora, ¿no? Que son las MG-42 de los nazis y tal, ¿no? Le encienden las luces del casco y se iluminan los ojos amarillos, y el jefe de la unidad de Jinro le dice a la chica: ahora puedes ver el verdadero rostro de Fusei. Y entonces, claro, contemplamos con horror que su verdadero rostro es el casco nazi con los ojos del lobo. Y Y añade... recordemos, en esta distopía, o sea, en esta Sí, es una distopía. ucronía distópica, curiosamente Japón ha sido bombardeado por los nazis. O Por sea, los alemanes, que son los... hay Sí, una cosa muy extraña sí, sí. donde se invierte
la lógica histórica. Mm. Y creo recordar que no está muy explicado tampoco en el manga. En Shinron no lo analiza en detalle, lo único relevante es que el gobierno es fascista y entonces eso, en ese momento dicen, esta es la verdadera cara de Fusei. Entonces, claro, el horror es no solo para las chicas, sino para nosotros como espectadores. Y la siguiente frase que añade es, no somos hombres disfrazados de perros, sino lobos disfrazados de hombres. Entonces ahí está el juego con Kerberos, que es el nombre de la unidad de policía, dice, no somos hombres posando como perros, sino lobos, ¿no? Que se hacen pasar por hombres, ¿no? Entonces, Fusei mata a todos los testigos de la historia y en el último acto ya solo queda un eslabón suelto, un cabo suelto, que es la chica. Nos revelan que la chica ni siquiera participó en esta historia por voluntad propia, sino que era una terrorista condenada, que la iban a matar y si no llega a prestarse al juego la habrían matado, con lo cual es una víctima más colateral, ¿no? Y los jefes de la unidad le dicen a Fusei, ¿no?, que ahora termina el trabajo y debes matarla. Y entonces nos damos cuenta de que el dilema es terrible una vez más porque él se ha enamorado de verdad de ella. Entonces debe elegir entre renunciar a lo que le queda de humanidad, cumplir la orden y matarla, o arriesgarse a no matarla. La muchacha está mirando y entonces sabe cuál es su destino perfectamente, se abraza a él y le dice el final del cuento, porque en este momento la narración se había detenido con Caperucita metiéndose en la cama con el lobo y ella le dice, madre, qué orejas más grandes tienes, madre, qué manos tan grandes tienes, madre, qué dientes más grandes tienes. Y él, digamos, se ve la rabia en su cara, ¿no? Rechina los dientes, está a punto de llorar y la cámara enfoca sus caninos de forma muy obvia, ¿no? Y se escucha un disparo. Y en ese momento el plano vuelve a ampliarse, el plano se ha ido cerrando en ellos, se vuelve a ampliar y vemos que ella cae muerta y que efectivamente la ha disparado y la ha matado. Es decir, ha optado por el final que no esperábamos, que es el final brutal en el que el lobo se come a Caperucita. Con lo cual, lo que pensamos que iba a ser una historia de los hermanos Grimm, una inversión de la historia de los hermanos Grimm, en realidad es Perrault, es el lobo devorando a Caperucita y ese es el final. Y nos ofrecen un mini consuelo en el cual en un contraplano pues, están los jefes de la unidad y uno de ellos guarda un rifle de francotirar, bueno, es una pistola con la cual estaba apuntando. Es decir, bueno, nos insinúan que si Fusei no hubiese matado a Kei, los habrían matado a los dos, ¿no? Pero en cualquier caso, el final es ese, ¿no? Entonces al final nos planteamos, ¿es una victoria realmente para el lobo o es una Bueno, y victoria de para la hecho, manada? claro, Porque, exacto, exacto. es decir, él pierde, haga lo que haga, pierde, lógicamente. Es decir, tiene que elegir entre convertirse en un lobo y perder a la mujer que ama o sacrificar a los dos, ¿no? Y es muy cruel, ¿no? Evidentemente. Entonces, esta película es muy interesante. Bueno, ya se acabó el spoiler, os hemos reventado el argumento, ¿no? Es interesante porque en 2018 un director coreano, y perdonadme de nuevo, yo es que no me quedo con los nombres, por eso apunté el del japonés aquí, es muy famoso este director coreano, ha rodado ya 3 o 4 películas, seguramente Antonio lo puede buscar ahora mismo, hicieron su nombre, ¿vale? Hizo un remake del anime, entonces el remake sigue de forma bastante fiel. Kim Ji-woon. Kim Ji-woon, que es que siempre recuerdo, todos me recuerdan al dictador norcoreano, no puedo evitarlo, ¿vale? Bueno, entonces, este es famoso tiene un par de pelis de escenas de acción brutales y la gente cuando se enteró de La que iba a hacer historia un de remake, dos hermanas, que es una historia gótica sí, también muy fuerte. I Saw the Devil, un gran esto es, clásico del thriller y uno de espionaje de Age of Shadows, ¿no? esto es. Sí, es uno de los grandes del cine Sí, sí, sí. de género. Y entonces, bueno, pues este hombre, ¿no?, hace el remake en 2018 muy anticipado. Lo llama Ilang, intuyo que Ilang significa lo mismo que Jinro, pero en coreano, y se lleva la acción a Corea. Es decir, no cambia nada realmente relevante para la trama. Es de hecho incluso más interesante, pues lo lleva a una distopía ucrónica, como ha dicho Antonio, una Corea unificada. O sea, porque esto es como una obsesión, ¿verdad?, de los coreanos, lo de la unificación de las dos Coreas en una ucronía o una distopía, ¿no? Bueno, en cualquier caso, la peli va siguiendo de forma bastante fiel el anime que sigue el cómic, ¿no? Pero cambia al final. Yo creo que a él le deja con tal mal sabor de boca la inversión de la inversión, que al final en este remake, con actores reales, no lo hemos dicho, son actores reales, ¿vale? Está en Netflix, si os interesa lo podéis ver en Netflix. Al final él se va con ella, es decir, deciden fugarse juntos, con lo cual hay final feliz, con lo cual en realidad no hay inversión de la inversión, sino una primera inversión y un deshacer la inversión, ¿no? El remake no te convenció tanto, de hecho, ¿no? No, el remake, bueno, a mí me pareció que no tiene mucho sentido porque sí guardan la penúltima escena en la cual Fusei masacra a todos él solo con su ametralladora en las alcantarillas, pero después
no llevan a la conclusión lógica, que es la deshumanización total del personaje. Una vez da el primer paso, el segundo, que es matarla a ella, es la consecuencia lógica del primero, ¿no? Entonces, bueno, es un final feliz, con lo cual no sabemos muy bien ideológicamente con qué lectura quedarnos, ¿no? Y sí, una cosa me gustó muchísimo de esta película, y vale la pena solo por esto, es la escena en la que ellos van esta vez es una librería, van a una librería, y ella coge el cuento Caperucita Roja, lo abre y se pone a leerlo. Y en ese momento la narración interrumpe la narración real con los actores reales para contar la historia de Caperucita que ella narra con anime. Y es un anime hecho de ilustraciones que es una mezcla entre manga y art deco preciosos. Y en ese momento recupera la banda sonora original de Jinro del 99 y vuelve a tocar el tema, que es con un lenguaje inventado y tal. Muy, 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 muy bonito. Solo esos 2 o 3 minutos, creo que ya solo por eso vale la pena la película, por cómo recuperan, es decir, cómo reciclan de Caperucita reciclada de Jinro en 2018. Y entonces recuperan la música original. Bueno, lo mismo que hacen en Ghost in the Shell, si recuerdas, el comienzo de la peli de Scarlett Johansson de Ghost in the Shell, usan la música, que era épica también, del anime de Ghost in the Shell, ¿vale? Entonces, la narración en forma de manga dentro de la película de actores reales de la recuperación del cuento Caperucita Roja vale mucho la pena, ¿vale? Y esto es lo que, digamos, es También para rescatable. los que queráis seguir toda la saga, pues está el manga, como habíamos dicho, que es una trilogía, y también la propia película dirigida por Mamoru Oshii de Stray Dog, Kerberos Panzer Corps del 91. Justo la anterior de Red Spectacles. De hecho, curiosamente encontramos en el póster de Red Spectacles otra vez la figura de la Caperucita Roja. O sea que esta historia tiene también muchas ramificaciones por las cuales podéis perderos. Sí. A mí ya digo, me encantó por la inversión de la inversión, que es totalmente inesperada, ¿no? Es decir, la primera inversión ya es relativamente original, porque entre los, obviamente, múltiples reciclajes de Caperucita, la inversión es una de las primeras figuras o estrategias de reciclaje que aparecen, ¿no? Inversión, por ejemplo, de poder sexual, en el cual Caperucita está empoderada y es la seductora. Inversión del poder en estado puro de Caperucita que mata al lobo, ¿no? Ya vimos que una de las historias de las cuales se hacen eco de las variantes humanos Grimm, Caperucita mata al lobo, ¿no? Entonces la inversión es relativamente original en el anime, pero la inversión de la inversión, desde luego, vamos, nadie se lo esperaba y por eso la peli tiene ese final tan potente, ¿no? Bueno, y si no tenemos tienes... muy distinto a lo que habíamos hablado la semana pasada con Carter y Jordan y Gaiman, ¿no? Aquí es como una incorporación que ya no es solo el juego, o sea, que el juego cambia, ¿no? Es dentro de otro género completamente distinto y es más una especie de... Es a la vez explícito, pero también... Es muy, como... muy interesante porque es a la vez meta y no meta. Es decir, Caperucita Roja está tal cual dentro de la historia narrada, ¿no? Con una de sus variantes más interesantes, la que incluye el canibalismo, la que incluye el camino de las agujas, la que incluye el traje de hierro y tal. O sea, digamos, eso está dentro de una historia marco que es otro guiño a Caperucita, con la seducción, con las niñas que llevan las bombas que se llaman Caperucita, es decir, son 2 Caperucitas. Y lo interesante es que el final de las 2 concuerda cuando en realidad esperabas que el final de la historia marco no concordase con el del lobo que devora a Caperucita, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí la estrategia es clara, ¿no? Es decir, sorprende por la brutalidad, ¿no? Pero a mí me gustó mucho, la verdad. Y nada, si te También parece bien... un fenómeno de transculturación, puesto que pasamos a la órbita del mundo de Japón. japonés, etcétera, etcétera, y es también algo interesante, ¿no? Luego, Bueno, no, sí, no me he metido más en detalle, ¿no? Pero hay muchísimos guiños dentro de la película que te indican quién es el lobo en realidad. Ella va, por ejemplo, a un museo y en el museo exhiben lobos disecados y cuando aparece él se está reflejando en el espejo superponiéndose al lobo, ¿no? Y en un momento en el tráiler lo podéis apreciar, esto está en el tráiler también, en el tráiler podéis apreciar cuando él recuerda la historia de Caperucita, ella narra y narra como narrador y como Caperucita y cuando le toca hablar al lobo es la voz de él, quien dice... que le hace las preguntas y tal, ¿no? Entonces, hay muchos guiños y bueno, pues es una peli que juega con nuestra esperanza, ¿no? De un final feliz y nos damos cuenta de que lo queramos o no, al final el lobo devora a Caperucita. Muy, muy amargo. Pero bueno, siempre tenéis la versión, ya digo, 2018 si preferís el final happy ending, ¿no? Un poco irreal también, pero bueno. Y nada, pues si no tienes nada más que añadir, Antonio, si quieres pasar al siguiente caso que tenemos por aquí. ¿Sí? Sí, sí.
Y es un salto de 6 años, ¿no? Ahora entramos ya en la década de los 2000, ¿no? Cuando este señor, que siempre se me olvida cómo se llama el director, pero bueno, no tiene importancia, rodó una película que se llama Hard Candy, ¿vale? Hard Candy es una película que tiene como protagonistas a Elliot Page, que es muy interesante porque es un actor trans, que antes tenía otro nombre. No sé si se puede decir ya o no, ya esta cosa me pierdo. No sé si está permitido decir su nombre de cuando era de otro género o no, pero bueno, era Ellen Page, ¿no? Y Ellen Page, o Elliot Page ahora, hace de Caperucita en una escena además muy relevante luego que os pondrá los pelos de punta cuando os cuente, y se llama Hayley, ¿vale? Y quien hace del lobo es un actor que se llama Patrick Wilson, lo conoceréis si habéis visto Watchmen, es el que hace de Búho Nocturno, sale en un millón de películas, es también el malo en Aquaman, ¿vale? Muy, muy famoso, Patrick Wilson. Y hace de Jeff, ¿vale? Y Entonces, es la ópera prima es la ópera prima de David Slade, siempre se me olvida, David Slade, que efectivamente. luego haría, pues, por una parte, 30 Days of Night, la revisión del mundo de los vampiros, Sí, etcétera. Hizo también Twilight Eclipse en un género, o sea, vampírico totalmente antagónico, y para Netflix el episodio, película de Black Mirror, la de Bandersnatch. ah, sí, sí, famosísimo por esto. Bueno, la de 30 Days of Night, otro día le dedicamos otra cápsula, porque a mí no me gustó nada la adaptación. Pero bueno, entonces, ¿de qué va Hard Candy? ¿Vale? Bueno, si veis la portada, es muy obvio, ¿no? Que ella es Caperucita, ¿no? Dentro del cepo. Y bueno, nos Bueno, la parece. transformación en cebo, precisamente. Sí, es el cebo y el cepo son los colmillos del lobo, ¿no? Como evocamos antes, ¿no? Entonces, ¿de qué va el argumento? El guiño que no es explícito, es implícito, ¿vale? De hecho, ella aparece un poco escondiendo dentro del bolso su anorak con capucha roja, ¿no? Hayley y Jeff se conocen en internet, ¿no? Tienen varios, chatean y tal, y quedan en un café, ¿no? Deciden conocerse en el mundo real. Hayley es una realmente adolescente, no, o sea, clarísimamente no es un adulto, es un adolescente. Y Jeff es un fotógrafo que debe estar entre la treintena o por ahí. Entonces, lo que empieza como una quedada inocente, pues él la invita a su casa, ¿no? A tomarse una copa y tal. Y empieza lo que intuimos va a ser el juego de seducción, ¿no? Cuando nos quedamos sorprendidos porque resulta que Hayley lo que hace es drogar en la bebida a Jeff y atarlo. Cuando Jeff se despierta, ella le confronta con una acusación que es un violador, un pederasta y un asesino. Y dice que tiene pruebas de esto. Lo interesante de la película es que ahora en este punto Jeff lo niega por completo y dice que está equivocada, que nunca, que está felizmente casado, casado, tiene una novia que la adora y tal, que cómo se le ocurre ese disparate, que se ha confundido de tío. Y entonces toda la peli, a partir de este momento, va a jugar una montaña rusa de versión y contraversión, ¿no? Y de proyección de la polifonía del discurso, con lo cual a cada acusación de Hayley tenemos un contraargumento de Jeff y no nos queda nada claro si en realidad es el pederasta asesino que Hayley quiere y al cual va a castigar porque su intención es ni más ni menos que castrarlo, y para esto lo seda, saca aguja, hilo, tijeras y empieza a castrarlo en la película, en una escena totalmente horrorífica, por lo menos para mí cuando la vi en el cine en 2005. Y bueno, luego en realidad no lo castra, ¿vale? Es todo un teatro, no lo está castrando, pero lo interesante es que a partir de ese momento el equilibrio de poder se empieza a balancear, se empieza a moverse. Entonces Jeff consigue liberarse y persigue a Hayley. Hayley consigue escaparse y vuelve a inutilizarlo. Y cada vez que Jeff se libera, empezamos a percibir que realmente hay algo de cierto en la historia, porque él empieza admitiendo ciertas cosas, como que sí quedó con la chica a la que asesinaron, pero no le hizo nada. Cuando Hayley le vuelve a capturar y cada vez, Jeff irá admitiendo más, hasta el final de la película, en la cual se nos revela que efectivamente Jeff es el asesino pedrasta y psicópata que Hayley cazaba, y le obliga, entre comillas, a suicidarse, ¿vale? Entonces, es una pena, porque para mí eso fue una torpeza del relato. Me interesó mucho Hard Candy mientras no teníamos nada claro cuál de los dos era el psicópata, porque claro, en un primer momento puedes tomar la opción de que ella está perturbada por completo y quiere llevar a cabo un acto sádico de venganza porque se le ha ido la olla por completo, y él es una víctima inocente. Y no sabes cuál de los dos es la víctima inocente y cuál de los dos es el perturbado sádico, ¿no? Entonces, la película, pues ya digo, el final es una inversión porque ella triunfa, se pone la caperuza roja y desaparece en la carretera, ¿no? Pero destruye la polifonía y la difuminación moral de cuál de los dos
tiene la versión correcta y cuál de los dos posee la verdad. Es decir, el film opta por darnos una versión unívoca de la moralidad y de la verdad del asunto, ¿no? Lo cual, en mi opinión, como que me desmerece un poco la película. Para mí haber sido mucho más interesante si al final no hubiese llegado a una resolución o si la resolución hubiese sido tan compleja como nuestra querida Memento, a la cual le dedicamos 2 episodios aquí de Pop Cool, ¿no? Donde para desentrañar la verdad del asunto había que rebuscar y escarbar muchísimo en Fue una la película película. que conectó mucho con la sensibilidad de lo que iba a ser Me Too y con la Sí, sensibilidad de todo este cambio de paradigma. En ese sentido, también es interesante su relación con otra variante de Caperucita Roja un poco anterior, una década, una vez más, estamos pasando por las décadas, pero la película Freeway del 95, sí, donde también hay una adolescente enfrentada a un de esta, psicópata, que es Kiefer Sutherland. ella es Reese Witherspoon, de esta hablo en el artículo también. Es decir, Hard Candy no es más que una especie de vuelta de tuerca a Freeway, ¿no? Sí, exacto. Reese Witherspoon es una autoestopista que huye de los servicios sociales porque, bueno, se ha quedado sin familia, está en un entorno de drogas, alcohol, etcétera, y va a visitar a un único familiar rico que le queda, que es su abuela. Y ahí en la autopista, pues la recoge Kiefer Sutherland, que yo no sé cuántas veces ha hecho ya de psicópata, pero muchas, ¿no? Kiefer Sutherland, curiosamente, ¿no? De esto habla también Catherine Orenstein, ¿no? Es el tipo educado, culto, que tiene dinero, que está casado y tal. Lo revela más adelante que es el famoso asesino de la autopista I-5, me parece que es. Y entonces pues hay el mismo juego de poder, ¿no? Y ella, por suerte, lleva una pistola encima que le ha dado su novio y con la pistola cree que lo ejecuta, le dispara en la cabeza, ¿no? Luego veremos que Kiefer Sutherland sobrevive a ese disparo y entonces a consecuencia de ello pierde la voz y habla con una voz ronca y se convierte en el hombre lobo, ¿no? Que la persigue. Ella ha sido tan torpe de enseñarle una fotografía de su abuela y al dorso de la fotografía está la dirección de la abuela, con lo cual Kiefer Sutherland va a casa de la abuela, mata a la abuela y se mete en la cama. Es decir, es menos sutil, porque es clarísimamente una recreación de todos los actos de Caperucita Roja, ¿no? Pero la inversión es más fuerte también, ¿no? Entonces, bueno, Hard Candy, para mí, ya digo, la parte más interesante de Hard Candy era cuando las líneas morales no estaban claras y no sabías cuál de los dos realmente era la víctima y cuál de los dos era el verdugo. Entonces, la resolución, bueno, pues realmente no es muy postmoderna, ¿verdad, Antonio? Es moderna. O sea, la verdad es una única, ¿no? Y la heroína, sí es verdad que tiene la virtud de anticipar toda esta historia del Me Too, porque es una chica que clarísimamente ella es la que está en inferioridad física, pero luego se nos revela poco a poco que está en control absoluto de la situación. Todas las veces que crees que Jeff ha conseguido liberarse, coger un arma, arrinconarla, ha sido orquestado continuamente por ella. Entonces, ella es quien está en control total de la situación, ¿vale? Y bueno, al final también es bastante interesante porque Jeff confiesa que él, junto con un amigo suyo, mataron a la chica que Spoiler. dice, sí, que dice Hailey, bueno, da igual, ya hemos contado que al final se suicida. Y entonces le dice, si me perdonas la vida a cambio, te daré el nombre del otro tío. Y Hailey le responde, es curioso, eso fue lo que me dijo él hace una semana. Ya, claro. Entonces se nos revela que no es su primera lead en combate y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues ya digo, es lo que es. Tiene una parte interesante y a mí la resolución pues no termina de convencerme, porque creo que habría sido más interesante. O sea, habría sido un paso más allá de Freeway si al final no nos hubieran dejado claro si realmente Hailey está como una cabra o no. Pero bueno, mucho más interesante me parece la siguiente película. Si te parece, Antonio, saltamos a la siguiente, ¿vale? Es una película para niños, curiosamente de animación, que se llama Hoodwinked, ¿vale? En la película tenemos la típica rueda de reconocimiento de sospechosos, ¿no? Por esta Caperucita, la abuelita, el lobo, el leñador y una ardilla, ¿no? La verdad es que no Es, la he visto, pero la portada me dio muchas ganas de verla. Sí. Cógela para tu niña porque la pueden ver los niños, ¿vale? Esa Wikipedia la define aquí como... Bueno, es interesante por varias cosas. Es la película de animación independiente que más dinero ha recaudado en el mundo, ¿vale? No es de Pixar, no es de Disney, no es de ninguna gran compañía. Es decir, la hizo gente buscando financiación de sector privado y un empresario puso pasta y curiosamente consiguieron contratar a todo el cast que hay aquí. Anne Hathaway dobla a Caperucita, Glenn Close dobla a la abuela, Jim Belushi está también, ¿no? O sea, todo es un elenco de dobladores muy famosos y esta película recaudó una pasta increíble. Luego reinvirtieron parte de la pasta con otra productora en hacer Hoodwinked 2, que fue un fracaso total, ¿no? Bueno, vamos poco a poco. Hoodwinked significa engañada, ¿no? Sorprendida en inglés, ¿no? O sea, engañada. Él juega con la idea, ¿no? De Hood, que es la caperuza, ¿no? Y engañado. Entonces, Wikipedia define esta película como
una película de 2005 americana, animada por ordenador, musical de comedia de misterio. Dice, vuelve a contar el cuento de hadas de Caperucita Roja como un procedural policíaco usando como flashbacks las historias de los personajes y usando el punto de vista de cada uno. Entonces, ya tenéis aquí el primer guiño, ¿no? Dice, Red Riding Hood, the Woodsman, Granny, the Wolf, not your typical crime, not your usual suspects. O sea, no son tus sospechosos habituales. El guiño del intertexto es claro, ¿no? En la peli de sospechosos habituales que catapultó a Kevin Spacey a la fama, ¿no? Haciendo spoiler alert, de Kaiser Sose, ¿no? Entonces, la película empieza in medias res con la policía llegando a casa de Caperucita porque alguien ha denunciado que han robado una receta de galletas. Y lo que creemos que es el cuento de Caperucita nos va a ofrecer a continuación la versión de cada uno de los personajes. Y es muy, muy divertido porque cada versión del personaje añade una capa de interpretación de información que nos faltaba, como un todo buen policíaco, a la versión de otro. Y entonces, al final acabaremos sabiendo quién es el culpable de haber robado la receta de las galletas. No es el lobo, curiosamente. Es un despiporre total, porque cada historia es más delirante que la anterior. Bueno, no os voy a dar detalles, ¿no? Pero es muy divertido porque consigue hacer lo que no hacía Hard Candy, que es la acumulación de significados con una resolución, ¿no? Pero que exige un esfuerzo interpretativo por parte del lector. Es decir, seguir esta peli es un poco como seguir Sospechosos Habituales. Luego tienes que volver a montar el puzzle, ¿no? De qué está contando cada uno, cuál es la historia. Al final, ¿decimos cuál es el culpable al final, Antonio? Bueno, no. La veis. Si tenéis niños, os la ponéis con ellos. Es muy divertida, pero bueno, no deja de ser una película para niños, ¿no? Pero es divertido porque, como pone aquí, cruza géneros, ¿vale? O sea, se atreve a hacer de policíaco, de un policíaco, de una película, de un cuento como es Caperucita, ¿no? Entonces realmente tiene su mérito, porque ¿qué hay de policíaco en Caperucita? No mucho, y ellos lo consiguen, digamos, trasplantar de un género a otro, ¿no? Y montarse una película tipo Sospechosos Habituales con Caperucita, que me parece bastante audaz, ¿vale? Sin embargo, esta película que tenemos al lado, que en español se llama... en inglés se llama Red Riding Hood, pero en español creo que se llama La verdadera historia de Caperucita Roja, no me hagáis mucho caso, o Caperucita Roja. La protagonista es Amanda Seyfried, también la conocéis porque es una actriz muy famosa, es la que hace de Caperucita. Y el argumento parece que va siguiendo más o menos la historia de Caperucita. Sigue casi más a Angela Carter porque empieza con el asesinato de la hermana mayor de Caperucita Roja, de Amanda Seyfried, ¿vale? Y nos cuentan que en el pueblo, desde hace siglos, tienen un acuerdo con el lobo. Todos los meses le dejan una víctima, un animal, el lobo lo devora y a cambio no asesina a nadie del pueblo. Pero la peli empieza en medias res también cuando, por algún motivo, la hermana mayor de Caperucita ha sido devorada por el lobo. Y entonces se monta de nuevo un policíaco, ¿no? ¿Quién de los que están dentro del pueblo es el lobo? Porque está claro que el lobo es un hombre lobo, que es la figura que ya evocamos antes, ¿no? Yo no lo sabía, pero luego documentándome, resulta que el director de esta peli es uno de los directores de una de las pelis de Crepúsculo. Recordaréis la película famosa, esta adaptación de Stephanie Meyer de hombres lobo y de vampiros y de todo lo que os queráis montar, ¿no? Para adolescentes. Y entonces en esta peli Caperucita, que se llama Amanda Seyfried, tiene que elegir entre dos amores, que es la misma trama, estructura, la misma chorras absoluta de Triángulo Amoroso de Crepúsculo. Que es la misma estructura del romance de toda la vida, desde... Vamos. Ya me dirás. Arlequín, todo lo que tú quieras. Sí. Entonces, pone aquí chorrada suprema porque la película es demasiado pretenciosa, pretende hacer demasiadas cosas y no consigue hacer ninguna de forma interesante. Hay un momento aparece Gary Oldman cazando brujas y se pone a hacer una caza de brujas en el pueblo, pero eso tampoco nos lleva a ningún lado interesante, ¿no? Y toda la película nos están apuntando a que uno de los dos, obviamente, a intereses amorosos de ella será el hombre lobo. Y al final de la peli se nos revela quién es el hombre lobo y la respuesta muy freudiana, porque no es ninguno de los dos, es el padre de ella, que como de costumbre ha salido por 15 minutos de fondo, ¿no? De background, tiene un par de frases y le da la explicación entre chorras de que su hermana mayor era débil y por ser la comía no como ella, que es fuerte, y entonces la maldición se la puede pasar a ella y ella será la próxima mujer lobo del pueblo. Gilipollez absoluta y suprema. Entonces, la peli me interesó realmente porque dije, ¿cómo es posible que una película para niños, que es la de Hot Wheels, que tiene, es de 2005, ¿no? Tiene 6 años menos, sea más interesante y se atreva a hacer más cosas cruzando géneros, ¿no? Que esta de Caperucita Roja? ¿Conoces a Caperucita Roja? No me acuerdo. Bueno, Caperucita Roja, que además, como escribo en el artículo, el problema no es
O sea, hay un talento, ¿no? Intentar hacer un policíaco de Caperucita, pero es que ya se ha hecho un millón de veces y se ha hecho en otras pelis muchísimo más interesantes. De cualquier peli de hombre lobo, que es un whodunit, ¿no? Pues yo qué sé, la de uno... Hace poco hay una que se llama El lobo entre nosotros, que, bueno, pues tampoco es muy buena, pero es decir, juega con esa misma idea, ¿no? Y es el juego de mesa del que hablamos en el del hombre programa. lobo, famoso, efectivamente, el hombre lobo Castro Negro, ¿no? Donde pues hay un pueblo, se hace de noche, algunos de nosotros somos lobos que devoramos aldeanos, ¿no? Es decir, la única parte de whodunit es esa, está en la figura del hombre lobo, ¿no? De quién no es lo que aparenta y quién es lo que aparenta, ¿no? Entonces, bueno, pues esta peli, pues yo que sé, si os gusta mucho Amanda Seyfried, pues la podéis ver por ver a Amanda Seyfried. Curiosamente, el padre de ella es el actor que sale también en Crepúsculo, que es el padre de Bella, o sea, ahí no se lo han, digamos, no se han comido la cabeza demasiado, ¿no? Y a mí me decepcionó bastante. Yo esperaba algo más interesante. Bueno, pues sí, pues hacer del lobo un hombre lobo no muy original y de ahí pasar al policíaco de quién será el hombre lobo, pues tampoco es que sea un paso muy original. Si encima te recuerda Crepúsculo como yo, en el artículo tengo puesto lo de por aquella época Crepúsculo estaba en su clímax haciendo el mayor daño posible a la historia del cine, pero Miriam me ha dicho que eso no puede quedarse en el artículo final, que esa valoración subjetiva que la quite. Entonces, un saludo a Miriam desde aquí, pero evidentemente Miriam no ha debido ver la saga Crepúsculo si no coincidiría 100% conmigo en este dictamen, ¿vale? Y nos queda ya solo, como último, por cerrar esto en 2 horas y no irnos a las 40 horas que se nos podría ir, ¿no? La pieza, digamos, que hasta aquí he llegado, pero me queda seguir de 2010 para adelante hasta 2022, ¿no? La pieza que me interesó también porque cambiaba el género es una canción de Lady Gaga, ¿vale? Que se llama Monster. Está en un disco que se llama The Fame Monster, el monstruo de la fama, ¿no? Que, bueno, es interesante porque uno se plantea qué es ese monstruo y parece que la respuesta está en el título del disco, el monstruo de la fama, ¿no? Y Lady Gaga tiene entrevistas en las cuales pues explica cómo la fama, efectivamente, como a todo el mundo, pues la devoraba poco a poco, ¿no? Y sus Y también, fans son los Monsters, de hecho, ¿no? claro, es decir, no está nada claro quién es el monster, porque también habla, en un momento dado también dice que ella está obsesionada con la muerte, el sexo, pues son pues todos los elementos que puedes encontrar en Caperucita Roja, porque también puedes encontrar un millón de cuentos. Entonces, una de las cosas interesantes de Monster es que es clarísimamente una recreación de Caperucita Roja, pero debe ser lo suficientemente críptica, entre comillas, para no haber llamado la atención crítica de los editores de Wikipedia, porque no está en la sección de Wikipedia adaptaciones de Caperucita Roja, o sea, ha conseguido esquivar el ojo crítico, ¿no? Y si leéis la letra, no es tan difícil entender que lo que está contando es Caperucita Roja. Hay un par de alusiones claras al lobo y lo único que hace es cambiar la palabra lobo por monstruo, ¿vale? Es una de las posibles interpretaciones, como vemos, ¿no? Entonces, rápidamente la canción empieza con ella hablando, no empieza cantando, empieza hablando, y lo primero que ella dice es Don't call me Gaga, no me llames Gaga, y lo siguiente que dice se ríe y dice nunca he visto uno así, no me mires así, me dejas sorprendida, ¿no? Entonces, bueno, esto es clarísimamente, te sitúa en un ambiente de flirteo, ¿no? El de nunca he visto uno así, es muy obvio, nunca había visto uno así, ¿no? Don't Call Me Gaga también es muy interesante, ¿no? Porque evidentemente, si no sabéis, pero su nombre real no es Lady Gaga, ella coge el nombre de la canción de Queen de We Are Listening Radio Gaga, ¿no? No me acuerdo cómo se llama de verdad, pero claro, no me llames Gaga nos sitúa en el ambiente de intimidad, ¿no? En el cual ella quiere usar su verdadero nombre, ¿no? Y enseguida nos pone en el contexto de dónde está y con quién está hablando. Lo interesante es que la canción está fragmentada de forma no cronológica. Es decir, esto de Don't Call Me Gaga, nunca había visto una así, no me mires así, me dejas flipada, es un flash forward, es decir, sucederá más tarde en la reconstrucción de la historia de la canción, ¿vale? Entonces, la canción recupera el estribillo, que es se comió mi corazón, pequeño monstruo, se comió mi corazón, se devoró mi corazón, lo mismo, me dejas flipada, ¿no? Pequeño monstruo. Y luego entenderemos más adelante qué significa se comió mi corazón y devoró mi corazón, ¿no? La narración propiamente dicha, es decir, lo que sería el punto de la narración, empieza aquí cuando le diga, empieza a cantar y dice, míralo y mírame, ese chico es malvado y sinceramente es un lobo disfrazado. Pues ahí tienes ya la primera alusión clarísima, ¿no? De el chico es el lobo, ¿no? Y ella dice, pero no puedo dejar de mirar esos ojos malvados. De nuevo, alusión, y lo hemos hecho ya 3 veces, ¿no? A los ojos amarillos del uniforme de Jinro, de los lobos en The Company of Wolves, ¿no? La mirada que penetra la noche, ¿no? Con los ojos amarillos, ¿no?
Lo siguiente que la canción nos canta, nos narra, ¿no? Es la conversación que ella tiene, dice que con su novia. Entonces, claro, aquí ya entramos en un terreno sexualmente ambiguo porque ella está clarísimo que está en una discoteca, ¿no? Y se le pregunté a mi novia, aunque no queda claro, yo lo he hecho muchas veces y a veces parece que dice mi amiga, entonces no sabes si es que han censurado la letra o realmente dice mi novia, ¿no? Dice, bueno, le pregunté a mi amigo, le pregunté a mi novia si te había visto por aquí antes. Y ella murmuró algo mientras bajábamos a la pista de baile, ¿no? Y lo que la amiga le cuenta en la letra es, puede que hayamos follado, no estoy segura, no me acuerdo muy bien, pero algo me dice que lo he visto antes, sí. Esto es muy interesante porque esto es un indicio proléptico, y luego lo veremos claramente, de que la amiga le ha pasado lo mismo que le va a pasar a ella, pero lógicamente la memoria bloquea el trauma y el recuerdo y no se atreve a contarle de qué conoce al tío, que es una experiencia de asalto sexual, ¿no? Lo cual sustituye en el esquema de la canción la parte de las advertencias que Caperucita ignora, del pájaro que le dice no te bebas eso, es la sangre de tu madre, el gato que le dice no te comas eso, es la carne de tu madre, o incluso las preguntas, ¿no? De qué ojos tan grandes tienes, etcétera, ¿no? Vuelve con el estribillo, ese chico es un monstruo, ese chico es un monstruo, vuelve con el estribillo, devoró mi corazón, y nos devuelve a la discoteca, ¿no? Y nos dice el chico que se lamió los labios, ¿no? Y me dijo, chica, tienes una pinta deliciosa para comerte, ¿no? Me rodeó con los brazos y yo le dije, chico, aparta las zarpas. Entonces, las zarpas es la segunda alusión explícita a que es el lobo, ¿no? La primera ha sido, es un lobo disfrazado, frase que interpretamos de forma metafórica cuando deberíamos captar que la alusión es literal, no metafórica, ¿no? Y la segunda es quítame las zarpas, que también es otra expresión que funciona exactamente igual en castellano, la interpretamos de forma metafórica y la gracia está en que es el doble sentido, metáfora, pero es un lobo en realidad, ¿no? O sea, sentido figurado, sentido literal, ¿no? Y vuelve con el estribillo, ¿no? Le pregunté a mi novia si te había visto antes, bla, bla, bla. Y la siguiente que nos narra la canción, después del estribillo, se comió mi corazón, su corazón, es la resolución del episodio, ¿no? Dice, yo solo quería bailar, pero él en lugar de eso me llevó a casa. Claro, en lugar de ello es clave, ¿no? Ella quiere el pasatiempo adolescente que es bailar y él se la lleva a su casa. Dice, dice, había un monstruo en mi cama. Y tienes el episodio de la cama con el lobo, ¿no? Y vuelve a hacer otro flashback. Dice, nos besamos en un tren, un subway, ¿no? Un tren de estos, típica escena, además, adolescente, de peli de romántica, en la cual ellos van en el metro y se besan en el metro, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer ella? Es decir, un romance adolescente, ¿no? Pero lo siguiente que tenemos es la brutalidad de cómo finaliza el encuentro, ¿no? Dice, he tore my clothes right off, o sea, me arrancó la ropa, se comió mi corazón y después se comió mi cerebro, ¿no? Que yo creo, vamos, no sé cómo lo interpretas tú, Antonio, para mí es una metáfora clarísima de la destrucción, no solo sentimental, sino también psicológica de la persona, la cual pasará a reemplazar a su amiga porque ni siquiera puede hablar de ello, ¿no? Para mí él se comió, mi cerebro es la destrucción total de la persona en cuerpo y alma. Y termina con estrellón una vez más. Yo creo que es bastante obvio que Monster es una recreación pop, ¿no? De la versión sexual, que es una de las interpretaciones posibles de Caperucita Roja, pero en fin, las señales están ahí, el lobo, las garras, el asalto sexual, el trauma, ¿no? Ha escapado Wikipedia y ha escapado las adaptaciones posibles de Caperucita Roja, pero a mí me parece más que obvia, ¿no? Sí, muestra la omnipresencia y la ubicuidad, ¿no? De estas referencias tan cardinales, Sí, ¿no? además, Porque claro, la versión canónica es quizás una de las historias que ahora mismo ya en la esfera mediática, en la semiosfera, etcétera, etcétera, es de las historias más reconocibles por todo el mundo, ¿no? Que tanto en la órbita occidental como ya hemos visto en otras culturas también. Entonces creo que cuando llegas a esas referencias, que también que son ciertos cuentos, no muchos que tienen ese lugar tan canónico, pero unos cuantos, que son siempre los mismos, de hecho, se sitúa como un mega referente que en el fondo ya no es tan necesario invocar como elemento de citacional, sino que ya es parte de la integrante, ¿no? De la cultura. Sí, y una de las cosas interesantes además es que Lady Gaga se conoce muy bien su bibliografía, porque en realidad no hace falta que aparezca el lobo. En muchas de las historias primitivas no es un lobo, Sí, de es un hecho es la ogro, es un transformación demonio, en es un monstruo. monstruo, Sí, es sí, un monstruo. Es decir, entonces, realmente Monster es mucho más fiel al plot original, al guión original, la estructura primitiva del cuento de hadas de Caperucita Roja, eso que el lobo. confirma el aspecto posmoderno de Lady Gaga, ¿no? Que mucha Sí, gente sí, sí. ha subrayado los elementos próximos al arte conceptual y ha
a las estrategias posmodernas Bueno, que utiliza Lady Gaga, ¿no? Lady Gaga es una maravilla. Nunca se me olvidará cuando en un seminario en Tel Aviv, Israel, con Amelia precisamente, un chaval, un israelí, nos analizó, bueno, hubo varias, ¿no? Uno de ellos nos analizó Bad Romance como el epítome de la posmodernidad, el videoclip, ¿no? Y otro nos analizó el meme de Hitler del hundimiento, lo cual vivir eso en Israel pues fue un espectáculo también posmoderno en sí mismo, ¿no? Y Lady Gaga, pues bueno, aparte de que está estudiadísima su imagen, ¿no? Su letra y tal, mucha gente ignora también que obviamente es una mujer que hace solfeo, tiene algún disco de jazz donde toca el piano, sabe hablar francés, en fin, es decir, no es tu típica, digamos, artista pop de Disney semi-analfabeta, que No, ella no. compone sus letras y tal, y está muy, muy estudiada, tiene muchísimo coco, ¿vale? Entonces, aquí detrás hay, yo creo, clarísimo, los guiños son más que claros. Lo que me sorprende es que no todo el mundo haya visto lo mismo que he visto yo, nada más oírla, ¿no? Que ostras, está contando una recreación de Caperucita. Es muy obvio, ¿no? Yo creo, no sé qué te parece a ti, Antonio, pero a mí me parece, vamos, son todos Sí, yo episodios. lo que creo es que al final lo que pasa también con estas referencias tan ubicuas es que tienden a perder también su exclusividad. Quiero decir que cuando hay una referencia, por ejemplo, los grandísimos ejes, ¿no? Del imaginario cultural, Caín y Abel, Sí, claro. etcétera, etcétera, pues el problema es que llega un momento en el que por una parte están en todos los sitios y por otra parte ya están tan diluidos y ya se han cruzado y mezclado con otros elementos, pero claro, también está el imaginario de la Bella y la Bestia, ¿no? Que Claro, por es otra supuesto. de las cosas que también aparecen. Pero claro, es algo que ya ha entrado también en simbiosis, interacción con la historia de Caperucita. No es la Y que primera sí, vez que claro, Caperucita tiene que ver con la historia que fue otro de los grandes éxitos de los cuentos franceses de esa edad de oro, primera del siglo XVII, pues sí. finales del XVII. La versión que más me gusta es la de Cocteau. Ahí echarle un vistazo, es mi favorita, en blanco y negro. Está en YouTube, creo, ¿no? Parece. Y sí, o sea, bueno, como decíamos, también se imbrican entre sí los cuentos. O sea, podemos ver también el eterno retorno, ¿no? Hay gente que ve lo del canibalismo como que Caperucita coge la sabiduría de la abuela o de la madre al comérsela. Si lo vemos freudiano es matar a la madre. Y aquí el eterno retorno es hiperperverso porque ella pasa a ser la amiga que cuando le pregunten si conoce algo al tío dirá: no estoy segura, me suena de algo, puede que hayamos hecho, pero Y aquí también hay algo extraño con el yo lírico, ¿no? Porque sí, cuando, bueno, y con los pronombres, ¿no? Aquí sí que habría sí. que un estudio filológico interesante a partir de los pronombres. ¿Cuál es el tú? ¿Cuál es el él? ¿Cuál es el ella? Porque he ate my heart, I love that girl. Parece como algo Sí, excluyente, esto es porque importante. Esto se me ha olvidado aludir a esto. I love that girl y I wanna talk to her. O sea, quiero hablar con ella. Está como un tren y me encanta esa chica. Es la voz del lobo y es la única vez que se oye hablar al lobo. Cuando repite I love that girl, wanna talk to her, she's so hot. Entonces tiene una voz metálica. Ella ha decidido darle un timbre metálico, clarísimamente metálico sobre la canción, a la voz del lobo. Y bueno, le oímos en la canción y lo único que dice es que es un depredador, claro. Pero sí, ¿cuál es That Girl? ¿That Girl es Lady Gaga o es su amiga o somos nosotros que oímos la canción? Cuando ella dice Don't Call Me Gaga, es el yo lírico que se identifica con el yo biográfico, porque, bueno, no sabemos si esto responde a un episodio real o no, pero Gaga es una inserción, ¿no?, del yo biográfico en el yo lírico. Esto es, bueno, autoficción, etcétera, ¿no? O no, o es un juego y y el Gaga es you, porque empieza con simplemente el la You Amaze máscara. Me, y de You You amaze Amaze me. Me, luego pasa a He Ate Me, y luego el You es más, es la conversación con la amiga, en fin, que ahí hay un pequeño efecto también de polifonía un poco complejo. Bueno, no La sé. amiga que no sabemos si es amiga o es novia, es decir, es una transición de ella desde el lesbianismo a la heterosexualidad o desde la bisexualidad a la heterosexualidad, o es un secuestro. Hay muchas cosas que yo creo que es lo bonito, ¿no? Que las deja, unas están muy claras, otras las deja medio intuidas. Sí, y de hecho creo que el, el vídeo no hace alusión, ¿no?, a tanto a los elementos Si, o sea, si mal añade no como,
Sí. Sí, sí, si mal no recuerdo, no hubo videoclip oficial de esta, porque esta no salió en LP. El disco tuvo 3 o 4 LPs, Bad Romance, me parece que fue una de ellas. La otra famosa era Telephone, ¿no? Y tal. Y En esta YouTube hay uno muy gótico mm, que es súper, súper gótico. ¿es oficial de ella o es de Eh, algún fan que lo ha montado? Pues yo creo que es el vídeo musical. Bueno, No, investigaremos. nunca hubo un vídeo oficial, pone aquí. Esto es, claro. O Monster. sea, lo habrá montado un fan, ¿no? Y sería Eh, interesante ver si el fan ha captado de qué va este asunto. pues hay una escena, te lo voy a poner al mismo tiempo de que estamos comentando, a ver si consigo compartir la Puedo dejar de compartir la pantalla. pantalla yo y la Sí, puedes compartir tú ahora. espera un momento. Pero bueno, esto evidentemente pues también no podemos enseñar todo el vídeo, etcétera, etcétera, por los copyrights, Mm. pero lo que sí es muy curioso es que sí que hay la escena de devoración que Ajá. no tiene elementos de lo Y que... es ella, cuando dice He ate my heart, es ella la que se está comiendo un Sí, corazón. entonces Mm. añade y sobre todo ese ambiente ultragótico donde encontramos los elementos estos de Es el recuperación mismo que el de del Alejandro y el imaginario. de Bad Romance. Sí, 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 sí. Y también del imaginario este, pues de Twilight con del depredador Sí. y todo esto. La verdad es que habría que investigar un poco. Es ella, o sea, que, a ver, o no es ella. Parece ella. Sí, No sí, sí, sé sí. yo, realmente habría que investigar un poco Yo este, esto no porque seguí por ese hilo. es un Mm. reciclaje del reciclaje también, ¿no? Sí, no seguí este hilo porque simplemente vi que no había versión oficial y entonces no investigué más. Pero bueno, pues es un buen complemento a la investigación por ahí. Sí, sobre todo porque estamos en el terreno y aquí sí que es muy postdigital, ¿no? Ese elemento Eh, de cómo se recupera y de pro consumidor, ¿no? Es decir, seguramente es un fan que oye la canción y le quiere hacer un homenaje construyendo el videoclip él, ¿no? O sea, y el internet ya casi 3.0, ¿no? Sí, 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 Muy, sí. muy interesante. Y bueno, yo esto es todo lo que tenía, ¿vale? Me he decidido parar aquí, como hemos dicho, podríamos seguir Porque 100 horas más, te ¿vale? interesaba también prolongar en el mundo de los videojuegos, comentabas. Quiero continuar esto con juegos de mesa y videojuegos, ¿vale? Porque es como la continuación lógica de este asunto. De momento lo que he encontrado y rastreado es, de momento, mi primera impresión es menos interesante, curiosamente, que lo que hemos visto hasta ahora. Quizá, bueno, pues podemos tener un millón de hipótesis, ¿no? Podríamos argumentar que los juegos de mesa, por ejemplo, no están suficientemente evolucionados para más que transportar una imagen sexual de Caperucita, que es casi todo lo que hay, está hipersexualizada, que es una cosa que ya se ha hecho. Si veis los cortos de Tex Avery de los 50, ya tienes a Red Hot, la llama, Red Hot Riding Hood, ¿no? Que es Caperucita Caliente, ¿no? Donde ella es una bailarina de striptease que provoca lobos, es un corto animado, ¿no? Estilo Disney, pero no es Disney. Y es ya pues el rollo de Caperucita sexualizada y súper picante, ¿no? Y eso es lo que he encontrado en juegos de mesa, ¿vale? Curiosamente hay un boom de juegos de mesa Caperucita Roja. En los últimos 5 años han salido bastantes. Y videojuegos, pues de nuevo, no hay tantos, pero habrá que estudiar las estrategias a fondo. A priori no me parecen tan interesantes como lo que hemos visto hasta ahora, pero habrá que meterse en fondo. Es decir, esto cogedlo con un grano de sal, como dicen los ingleses. Y luego siempre pues está esa nuestra Biblia popológica, ¿no? De TV tropes, ¿no? Que Ah, sí, sí, sí. siempre está añadiendo Seguro que un tropo es el de que X más nuevas. X más Y tienes y respuesta, ¿no? O Sí, sea, habrá un millón. tiene unas cosas graciosas que es Little Red Fighting Hood, que es como el tropo de la versión de la Caperucita Badass, ¿no? No, sí, no hemos Y- evocado, pero por ejemplo, Roald Dahl tiene un poema buenísimo de Caperucita. Bueno, tiene dos. Uno en el que Caperucita sorprende al hombre lobo sacando la pistola y diciéndole de eso nada bonito. Y en el siguiente cuento de los 3 cerditos llaman a Caperucita Roja para que les ayude con el lobo. Y Caperucita no solo se encarga del lobo, sino que también termina el cuento haciéndose una maleta de piel de cerditos. Es decir, una vez puestos a coleccionar animales, también se carga a los 3 cerditos, ¿no? Es decir, hay un millón. Esto es inagotable, realmente. Caperucita Roja es inagotable, ¿vale? O sea que... Sí, y de hecho ellos lo llaman, en el TV Tropes, lo llaman las versiones, ¿no? Sí, Lo llaman Red Riding Hood Replica, ¿no? Y, claro.
Y es como una categoría de tropos también, pues ahí, con tropecientos. Fascina mucho, sí, digo, fascina mucho en los videojuegos, en los juegos de mesa. Caperucita Armada hasta los dientes. Hay un juego de mesa que lo están ahora mismo financiando, han terminado de financiar hace poco en crowdfunding, donde Caperucita es una versión futurista alternativa que lleva el Gatling Cannon, o sea, esta ametralladora enorme de varios barriles. Es decir, pues, podéis imaginar, Caperucita Roja con la mega ametralladora, con la ametralladora que lleva, se ha visto Predator, Jesse Ventura, ¿no? O sea, pues ya me dirás, ¿no? Y bueno, casi siempre está sexualizada, lo cual me da un poco de pena, porque es un paso atrás, lógicamente, en el reciclaje. Es decir, sexualizar a Caperucita es tan obvio que es casi la primera inversión, ¿no? del tropo. En fin, habrá que meterse más a fondo, digo, porque esto no se agota nunca, ¿no? Sí, en el Yo creo que para los espectadores ha sido un buen maratón ya. Sí, y sobre todo que también, como siempre, pues invitamos a que cada uno vaya prolongando esto con sus propias reflexiones y sus propias investigaciones. Y cada año, pues hay, como has evocado, nuevas iteraciones, nuevas evoluciones de todo esto, puesto que esta lógica de la que ya hemos hablado en varios programas de reciclaje cultural, pop cultural y todo eso, es algo cada vez más generalizado, especialmente en la cultura pop. Estamos en ese momento de reciclaje pop, ¿no? Y Que entonces, aprovechamos aquí, si nos estáis oyendo y tenéis la versión de Caperucita que os gustaría hacernos llegar, que a lo mejor es imposible mencionar la historia, digo, a lo mejor la conocemos mejor no, pero dejádnoslo en los comentarios de Facebook, de sí. nuestro grupo de Facebook, y con mucho gusto lo leeremos y hablaremos con vosotros sobre vuestras caperucitas. Muchas gracias, Silviano. Muchas gracias a todos y todas por escucharnos. Nos vemos en breve en Pop Cult.